Bueno, en esta noche continuaremos con nuestro estudio acerca de acerca de los derivados de la virtud. Hasta este momento hemos aprendido acerca de la virtud, que la virtud no es algo que con lo que nacemos. Cada una de nosotras nacemos con dones y capacidades dadas por Dios, pero no nacemos con la virtud. La virtud es algo que debemos de añadir a nuestra vida y debemos de desarrollar cada día a base de disciplina, compromiso, amor, dedicación, esfuerzo, respeto permanente hacia Dios, hacia nosotras mismas y hacia los demás. Y hasta el día de hoy hemos descubierto que para llegar a ser una mujer virtuosa debemos de aprender de qué consta la virtud. Y hemos visto que esas simples palabras se derivan muchas más de las cualidades que debemos de aprender. Hemos aprendido el significado de la virtud, de la eficacia, del poder, la potencia y la capacidad, la fuerza. Y hoy aprenderemos acerca de las siguientes palabras que se derivan de la virtud, que a mí me tocó compartir, que van a ser las palabras honestidad y moralidad. Bueno, antes quería comentarles pues lo que a mí me iba a tocar compartir de honestidad y moralidad, pero antes de llegar a esas definiciones me gustaría compartirles que yo tomé el ejemplo, de la palabra de Dios, tomé del libro de los jueces, de la vida de una mujer llamada Débora, que Dios me puso mucho en el conocimiento de cómo ella lideró, fue jueza, fue profetisa, y quiero, antes de empezar a hablar de ella, darles un contexto del libro de los jueces. ¿Sí? ¿Está bien? Ay, es así, sorry, estoy nerviosa. Ok, les voy a dar un contexto histórico del libro de los jueces. Jueces es la trágica continuación del libro de Josué. En Josué, el pueblo fue obediente a Dios y a conquistar la tierra. En Jueces fue desobediente, idólatra y frecuentemente fue derrotado. Eso lo podemos ver en Jueces. Y en Jueces 1:1 y del 3 al 6 se enfoca en los últimos días del libro de Josué. Por eso dice que está pegado el libro de Josué, la terminación y el principio de Jueces están unidos por los primeros capítulos. Eso lleva el enlace. ¿Sí? Se enfoca en los últimos días del libro de Josué. Jueces del 6 al 9 da un repaso de la muerte de Josué. En el relato describe 7 ciclos distintos de la desviación de Israel del Señor hacia el Señor, comenzando desde antes de la muerte de Josué y más adelante llegado a la apostasía. 5 razones básicas son evidentes que dan lugar a estos ciclos de declive moral y espiritual de Israel. Número 1, desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. Número 2, la idolatría. Número 3, matrimonio con cananeos e impíos. Número 4, no obedecían a los jueces. Número 5, dejaron a Dios después de la muerte de los jueces. Y una secuencia más de 4 partes se repitió varias veces.
En esta fase, la historia de Israel dejó ver nuevamente, Israel dejó a Dios. Dios lo disciplinó al permitirle que fueran derrotados y subyugados por otros pueblos. Número 3, Israel ruega por su liberación. Y número 4, Dios levanta jueces, fueron civiles o en algunas ocasiones héroes militares que guiaban a Israel en la victoria en contra de sus opresores. Fueron en total 14 jueces y se levantaron 6 jueces que eran militares. Ellos eran, voy a nombrar nada más los 6 jueces que ejercían, que eran militares, que conocían la cuestión de guerra. El primero fue Otoniel, el segundo fue Ahod, el tercero fue Débora con Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. ¿Ok? Yo agarré, quise dar primero el contexto histórico del libro de Jueces. Si pusimos atención podemos ver lo que se había en ese entonces, que hoy en día podemos ver que casi hay mucha similitud del pueblo, como había llegado a un punto, a un declive de pecado, de la inmoralidad, de la distorsión, de todo lo que Dios aborrecía. Nuestro ejemplo del libro de Jueces para mí fue el personaje de Débora. A continuación les compartiré un poco del contexto histórico de Débora. Débora fue una mujer casada. Ella gobernaba a Israel, profetizaba y era esposa de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Características o cualidades de Débora. El significado del nombre de Débora, cuyo nombre significa abeja de miel. Número 1, Débora escuchaba a Dios, era profetisa, comunicaba los mensajes de Dios al pueblo de Israel. Número 2, sabía juzgar, era jueza de Israel y gobernaba y administraba justicia a Israel, resolviendo disputas y guiando al pueblo con confianza en Dios. Número 3, estaba casada, era esposa de Lapidot. Número 4, tenía un alto sentido de justicia, se sentaba bajo una palmera donde la gente de Israel acudía para contarle sus problemas y recibir juicios. ¿Sí? Podemos ir al libro de Jueces 4. En Nueva Traducción Viviente, Débora, jueza de Israel. Voy a dar a la historia de Débora, de qué es lo que ella hacía, qué función ella tenía en ese entonces, cuál fue el acontecimiento con su vida de ella. Débora, jueza de Israel. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sisara, que vivía en Aroset Goim. Sisara, quien tenía 900 carros de combate hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Número 4, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel.
en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúnete en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sisara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de combate y sus guerreros. Ahí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sisara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue como Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el Ceneo, un descendiente de Obod, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saaniim, cerca de Cedes. Sorry por los... Cuando le dijeron a Sisara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de combate hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sisara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sisara y a todos sus carros de combate y a sus guerreros. Sisara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y el ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sisara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sisara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el Ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: entre en mi carpa, Señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sisara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavado en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sisara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y ahí encontró a Sisara muerto, tendido en el suelo
con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte con el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Les quise leer primero la historia de todo lo que aconteció y cómo fue Débora usada por Dios. Aquí podemos ver uno de las funciones que ella estaba desarrollando. Ella conocía muy bien su rol. Ella, al escuchar la historia, podemos ver que ella era profetisa, ella era intercesora, ella tenía una comunión con Dios, era temerosa de Dios. Ella tenía, en ese tiempo Israel, ya hemos visto que hemos escuchado que era un pueblo que estaba otra vez cautivo por los cananeos, ¿por qué? Porque estaba otra vez en desobediencia. En el libro de los Jueces podemos ver que era un clamor a Dios, una liberación. Duraban por cierto tiempo libres y otra vez volvían a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a hacer lo malo delante de Dios. Volvía a agarrar, a contaminarse, a ser idólatra, a hacer no lo justo, no lo recto delante de Dios. Y por eso Dios permitía que su pueblo volviera a estar bajo yugo de sus opresores. Entonces, aquí podemos ver cómo la vida de ella, muchos estudios o muchas comparaciones sobre la vida de Débora y de Jael, de la otra mujer, lo han puesto como una guerrera, como una mujer empoderada, como una mujer que fue el líder encima de Barak. Así hay muchas distorsiones bíblicas sobre esta historia, pero a lo que nos enseña la palabra de Dios no es así. Ella reconocía que Dios la había llamado a ella para llevarle el mensaje a Barak. Ella reconocía y sabía cómo ella tenía que estar sujeta a las autoridades que Dios había establecido. Barak presentaba una autoridad de guerra. Él conocía y sabía cómo mover y cómo ir a la guerra. Era un hombre que llevaba un liderazgo de guerra. Pero en ese entonces se puede ver que a él no tenía no se muestra que no tenía él, tenía el conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, pero a pesar de que tenía el conocimiento de Dios y tenía el temor de Dios, a pesar de tenerlo, también humanamente él miraba cómo el pueblo estaba. Y también se ve que él miraba todo lo que había alrededor, que no había honestidad en el pueblo, no había un pueblo que temiera a Dios, sino que había un pueblo rebelde y a la vez había un pueblo que clamaba la liberación de la esclavitud, con donde se encontraban ahorita con los cananeos, que estaban ellos siendo oprimidos por ellos. En ese entonces habla también de que la opresión era tan devastadora que había mucho abuso hacia la mujer también. Entonces les voy a leer a continuación esto. Ella conocía muy bien su rol, aunque fue el Señor quien la eligió a ella como profetisa. Y Él la llamó para decirle a Barak lo que él debería hacer. Se nota en ella un espíritu, no se nota en ella un espíritu de burla por temor que sentía
Barak. Tampoco un espíritu de mandar como jefa o intimidar, sino de guianza y servicio y protección, como una buena madre hace con su familia. Aquí podemos notar aquí vemos aquí puse nota. Miremos cómo ella no era una guerrera, sino ella se mostraba como una madre hacia Israel. Porque aparte de esto podemos ver el trasfondo de ella, que ella estaba casada y ella tenía hijos. Y ella miraba también cómo el pueblo se encontraba y ella también le dolía. O sea, que ella mostraba un amor de madre fraternal hacia Israel por ver la opresión de cómo ellos estaban. Porque ella litigaba, ella trabajaba en desarrollar, en llevar justicia, en llevar juicios y también en liderar en ese entonces al pueblo de Israel. Viendo la sumisión y el rol de la ayuda de Débora para Barak, pudiéramos estar preguntándonos si ella era su esposa. No, ya sabemos que ella tenía su esposo. Ella estaba casada, como ya lo habíamos visto anteriormente. En ella tenemos el ejemplo de que el rol de la mujer es también una sumisión a los líderes, no solamente a los esposos, aunque el grado de sumisión será diferente según el tipo de relación. La sumisión a tu esposo no es igual a la sumisión a tu jefe o al vecino, pero nuestra actitud debe de ser de sumisión y respeto. Ahora bien, la sumisión no es solamente para las mujeres. En la palabra también encontramos una sumisión de esclavo a amo, como lo podemos ver en 1 de Pedro 2:18, que sería el equivalente a la sumisión a nuestros jefes hacia las autoridades, y en Romanos 13:1 de los creyentes entre sí, y en Efesios 5:21, y la más importante de los creyentes hacia Dios en Santiago 4:7. Si el deseo de Dios es que seamos sumisas en nuestro caminar, entonces ¿cuándo no lo soy? Esta es una pregunta. ¿A quién no estoy siendo sumisa? Es a Dios. Entonces estoy caminando en pecado. La sumisión puede resultar difícil en ocasiones, pero en Jesús tenemos el ejemplo perfecto de sumisión al Padre y su muerte en la cruz, para que podamos seguir su ejemplo. Queremos ser como Débora, procurar tener una actitud y una vida de sumisión a Dios, ser una mujer sometida a las autoridades que Dios puso en tu vida. De hecho, resulta muy interesante que Dios había dicho que la victoria iba a ser a través de una mujer, pero esa mujer no fue Débora, fue una mujer llamada Jael, quien terminó con la vida de Sisara, en Jueces, como lo vimos en Jueces 4 del 17 al 21. Pero la realidad es que en la batalla no fue ganada ni por Jael, ni Débora, ni Barak, sino por Dios, quien orquestó a estos personajes y luego envió una fuerte lluvia para que los carros del enemigo no pudieran avanzar, como se ve en Jueces 5:21. Ahí podemos ver cómo Dios intercedió, cómo podemos ver cómo Dios se manifestó, cómo de Él realmente era la victoria. En la Biblia
En la Biblia la complementariedad o complementarismo se refiere a la idea de que Dios creó al hombre de la mujer con expresiones complementarias de la imagen de Dios, con roles y responsabilidades diferentes, pero que se complementarían mutuamente. Esta perspectiva busca equilibrar la igualdad inherente de hombres y mujeres en la creación y Cristo, con la diferencia en sus roles en la familia, la iglesia y la sociedad. Observación de Débora. Fue profetisa, mientras que Barak fue un guerrero. Barak era conocedor de la guerra y él no tenía duda de que el enemigo al que estaba enfrentando era grande, a menos que caminando paso a paso con Dios le sería imposible ganar y sería una masacre para los judíos. Y esta historia nos recuerdan la suficiencia de Dios. Por ser profetisa, Débora tenía ella una mayor intimidad con Dios, y Barak podía ver eso en ella. Y sabemos que así la reconocía. Le respondió: si tú vas conmigo, yo iré; si no vas conmigo, no iré. Entonces, ¿quién fue al combate? Barak y 10,000 hombres, no Débora. Ella estaba acompañándose como su ayuda y ayudándolo a oír la voz de Dios. Cuando Dios le habla a Débora y va y manda a llamar a Barak, ella se refiere a él con respeto. Si vemos, él le dice: Dios te manda. Ella no dijo: yo te mando, porque si vemos, ella dice la palabra, dice aquí que ella lideraba, ella ejercía justicia, ella estaba al frente. Ella tenía el conocimiento de que las personas venían y la buscaban, pero ella no usaba su posición para transgiversar lo que Dios le hablaba. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Por eso Barak reconocía y miraba ese rasgo en Débora, que en ese entonces, para como estaba el pueblo, era muy raro ver una persona íntegra, una persona que hablara verdad, una persona honesta, una persona que ejerciera la verdad y que impartiera justicia verdadera. Entonces, ¿cuál fue el rol que se nos fue dado? Complementar. Aquí yo puse: ¿cuál fue el rol que se nos fue dado a nosotras como esposas, como madres, como hijas, y también cómo ejercemos dentro de la iglesia el llamado en el servicio en cualquier área que cada una estemos desarrollando? Puse complementar para ellos que puedan cumplir la labor que el Señor les ha asignado, ser ayuda y columnas para ellos. Ser ayuda y columnas para ellos. Así como Débora era para Barak, porque ella
le decía lo que Dios le mandaba a decir. Y nosotras como madres también podemos interceder por nuestros hijos. Como esposas también tenemos que interceder por nuestros esposos. Y también como hijas podemos interceder por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos y por los que nos rodean. Dentro de la iglesia, en el servicio, lo que hacemos, si también aprendemos a estar sujetos bajo nuestras autoridades que Dios ha establecido, bajo nuestros pastores o bajo cualquier ministerio que ejerzamos, si nosotras tenemos que ser ayudas y columnas, no lo contrario, ¿verdad? Entonces, les quiero compartir la honestidad en términos generales. Ahora sí voy a entrar en el tema de la honestidad. La honestidad en términos generales se define como una cualidad de ser sincero, veraz, justos en las palabras y acciones, en principio moral que implica hablar verdad, actuar de forma coherente con lo que dice y con lo que se cree, no engañar o defraudar a otros. En otras palabras, la honestidad es sinceridad, expresar los sentimientos y pensamientos de manera auténtica y verdadera. Veracidad, decir la verdad y no mentir o tergiversar la información. Justicia, actuar de manera equitativa y que no, actuar de manera equitativa y con integridad, sin favorecer o perjudicar a nadie injustamente. Integridad, ser coheredera en la forma de actuar y pensar, manteniendo los valores y principios personales. La honestidad es un valor fundamental en la sociedad, ya que forma la confianza, la transparencia, la justicia en las relaciones personales y profesionales. Una persona honesta suele ser respetada, admirada por su integridad y su carácter. Además, la honestidad también puede ser vista como una cualidad que provee la responsabilidad a asumir las consecuencias de las acciones sin buscar excusas o culpar a otros. Fomenta la confianza en uno mismo, reconoce y acepta las propias limitaciones y fortalezas. Contribuye a la construcción de relaciones sanas, establecer vínculos basados en la verdad y transparencia. Es esencial para el progreso social y desarrollo fomentar la equidad y la justicia en la sociedad. Que esto podíamos ver que ella hacía, ¿verdad? Realmente yo cuando lo estaba oyendo la definición, pude ver cuando leí el pasaje de lo que ella hacía, realmente ella tenía todos estos rasgos y la gente lo miraba, por eso dice ahí que iban a ella, mas no ella iba a ellos. El pueblo de Israel iba a ella a buscar consejo, porque ella tenía estos rasgos. Y aparte de eso, también brindaba confianza. Por eso venían hacia ella. La palabra moralidad ética, honradez, honestidad, decencia, justicia, virtud, probidad, integridad. Y lo opuesto de la inmoralidad era lo que había
y creo que es lo que hay también hoy en nuestros tiempos. Amoralidad, conciencia, vacío, decencia, depravación, disolución, escándalo, indecencia, inmoralidad, libertinaje, licencia moral, picaresca, podredumbre, probidad y virtud. Yo creo que en el libro de los jueces eso es lo que había en el pueblo. Y por eso Dios no podía creer que el pueblo que él había liberado se había vuelto a todo esto. Porque si vemos, fue después de la derrota, después de que Josué tomó la tierra prometida de Jericó. Después de eso, el pueblo, ¿qué hizo? Se volvió a contaminar. ¿Qué pasó? Se volvió a llenar de todo esto y a ser partícipe de todo esto. El pueblo que Dios había liberado, el pueblo que Dios había sacado de yugo de esclavitud, de Egipto lo había sacado. También podemos ver el cántico de María, ¿verdad? Y también aquí hubo un cántico que se le fue dado a Débora, que ayer nos compartían también del cántico, de la expresión de alabanza. Y yo me quedé pensando, Señor, de verdad, ¿cómo somos? ¿Tú nos limpias? Y después nos volvemos otra vez. No valoramos tu sangre, no valoramos tu amor, porque dice que fuimos ya nosotras compradas a precio de cruz, a precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita yo con esto yo me quedé como, ok, ¿qué tanto valoro, qué tanto soy partícipe de estas definiciones de moralidad y de honestidad? ¿Qué tantos rasgos tengo yo en mi vida? ¿Qué tanta confianza yo puedo brindar hacia los que me rodean? ¿Me buscan para un consejo? ¿Soy digna de confianza? ¿Soy honesta? ¿Soy justa? ¿Soy equitativa? Yo creo que Dios me hablaba a través de cada una de estas definiciones y le pedía perdón a Dios porque hay ciertas cosas que yo creo que he hecho, que he sido partícipe y que he visto que Dios aborrece todo eso y que no le estoy dando a Dios la gloria que Él merece, que fui comprada y que no estoy tomando el precio de Él, que Él pagó un precio por mí, yo no lo estoy valorando. Cuando yo actúo de esa manera, no lo estoy valorando. Entonces, yo quiero compartirles también la palabra honestidad, cómo lo define en la Biblia. Ahora veremos la honestidad, cómo lo describe la Biblia. Acompáñenme y escúchenme, y si quieren anotar, pueden hacer sus anotaciones. La honestidad es un valor central en la Biblia, enfatizada como una característica importante para el pueblo de Dios, para el bienestar general de la enseñanza. Ser honesto implica hablar verdad, actuar con gratitud, con integridad y evitar el engaño. En todas las áreas de la vida, la honestidad se ve como una señal de la obra del Espíritu Santo en el alma de una persona y como un reflejo de la naturaleza de Dios. Aquí encontramos algunos puntos claves sobre la honestidad según la Biblia. La honestidad como virtud. La Biblia presenta la honestidad
al individuo honesto como alguien que hace lo justo, dice la verdad, no calumnia, ni hace daño a sus semejantes y cumple sus promesas. Eso lo podemos ver en el Salmo 15, 2 y 5, cómo lo describe. La honestidad como reflejo de Dios. La Biblia enseña que Dios no puede permitir que su presencia en una persona da lugar a la veracidad, por tanto la honestidad se considera un reflejo de la naturaleza de Dios. La honestidad es fundamental para el establecimiento de las relaciones saludables y de confianza. La honestidad, por el contrario, puede destruir la confianza y las relaciones. La honestidad en todas las áreas de la vida, la eficacia, la importancia de la honestidad solo en el hábito de las palabras, sino también en las relaciones, los negocios y ante Dios. La importancia de la integridad de la honestidad implica no solo no mentir, sino también actuar con integridad y transparencia en todas las áreas de la vida. En resumen, la honestidad es un valor fundamental que se manifiesta en la vida de aquellos que buscan seguir a Dios. La honestidad es una virtud que contribuye a la construcción de las relaciones sanas, refleja la naturaleza de Dios y es esencial para el crecimiento espiritual. La honestidad como cualidad del carácter es una señal de la obra del Espíritu en el alma de una persona. Dios no permite mentir, en Hebreos 6:16. Por lo tanto, su presencia en una persona da lugar a la veracidad. El pueblo de Dios es honesto. Ahora bien, la honestidad siempre debe ir acompañada de la dulzura en una persona. Honestidad está motivada por el amor, no por la obsesión de difundir información o algo. En Proverbios 19:22, por encima de todas las personas honestas se preocupa por decir la verdad sobre Dios y fortalecer el crecimiento espiritual de las otras personas. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Los que seguimos a Jesús, la verdad, en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hablará la verdad en amor, en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí les quiero compartir los versículos que respaldan y demandan nuestro crecimiento espiritual. En 1 de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. En 1 de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. En Proverbios 16:8, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Y en Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero complace en los que
actúan con lealtad. Y Proverbios 2:9, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La vida y las enseñanzas de Jesús son un modelo de moralidad para los creyentes. La moralidad aquí en la palabra de Dios nos habla de decidir lo bueno o lo malo. ¿Sí? Eso es lo que, como lo define la palabra de Dios, la moralidad, en el concepto de que sabemos que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí podemos ver cómo el pueblo de Dios siempre, en vez de elegir lo bueno, se abalanzaba para hacer lo malo. Y podemos ver cómo hoy en día también nosotros, dentro del conocimiento de la palabra, sabiendo hacer lo bueno, en veces terminamos haciendo lo malo. Entonces nosotras tenemos que aprender a ser mujeres que tengamos a bien que hemos sido rescatadas y compradas, que demos uso de nuestra honestidad y de nuestra moralidad, que aprendamos a tener el balance en nuestra vida, que seamos mujeres donde se vea un ejemplo para otras personas, para nosotras, para nuestra casa, para nuestro trabajo, en toda la área que nosotras nos movamos, que se pueda ver en nosotros esos rasgos de honestidad y de moralidad. Y sobre todo que vivamos lo que hablemos. Sí, yo creo que siempre se nos ha hecho ese comentario o esa exhortación, que nuestras palabras vayan con nuestros hechos. Y si nosotras decimos que amamos a Dios y respetamos a Dios, que realmente se mire en nuestra vida que amemos y respetemos a Dios, que seamos mujeres moralmente amadoras de Dios y que también seamos unas mujeres piadosas, intercesoras, y así como Débora, que aprendamos también a vivir en sujeción y aprendamos a estar realmente bajo la mano de Dios y bajo la ordenanza de Dios, no bajo mi ordenanza y bajo lo que yo quiera, porque también podemos ver que es bien fácil voltear las cosas a la conveniencia de que uno quiera ver cómo suenan las cosas. Y ahí miramos que no está bien. No podemos cambiar la verdad de Dios a nuestra conveniencia y decir, oh, Dios dijo que así, y no es así. Cuando Dios manda obedecer, no cambiar ni voltear las cosas, ¿sí? Y también nosotras podemos ser para nuestros hijos, ellos pueden ver en nosotros mujeres fuertes, firmes en la palabra, temerosas de Dios, que ellos puedan ver en nosotros ese ejemplo y fundirles a ellos esta paz, ese amor, así como Débora les produjo al pueblo de Israel en ese tiempo, les empezó a producir esa necesidad de que necesitaban clamar a Dios, amar a Dios, buscar a Dios y arrepentirse y volverse a Dios. Pero en ella miraban una mujer que estaba bajo la sujeción de Dios y bajo el liderazgo de Dios. ¿Sí? Sin más, quiero darles gracias por su tiempo y espero que Dios haya hablado a sus vidas. Voy a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has dado en esta noche. Te pido, Señor, que cada una de ellas haya tenido, Señor, en su corazón a bien escuchar lo que tú trajiste, Señor, para el día de hoy para nosotras. Que sea de edificación para nosotras, Señor. Que seamos esas mujeres, Señor, sabias, virtuosas, Señor. Que sigamos desarrollándonos en la mujer virtuosa, Señor. Y uno de esos rasgos es ser honestas y ser mujeres que tengamos ese temor tuyo, Señor, y que seamos para la sociedad y para nuestros amigos y dentro de la iglesia, Señor, seamos mujeres que te amemos y te tengamos temor santo, respeto, Señor, y que te honremos, Señor.
Te damos gracias, Señor, por cada una de mis compañeras que hoy están aquí y también porque tu palabra caiga, Señor, en esa tierra, Señor, y que traiga un fruto. Y sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y que todo lo que has puesto en nosotras, Señor, dé su fruto en su tiempo, Señor. Te damos gracias por este día y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que eres tú y no nosotras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.